Hola, en este capítulo hablaremos de la regulación del sistema respiratorio. Para poder entender este tema, podemos dividirlo en tres partes. La primera parte es lo que corresponde a la mecánica ventilatoria y al manejo de los volúmenes. La segunda parte corresponde a la hematosis, el cambio gaseoso y el equilibrio ácido-base. Y la tercera parte va a corresponder a la integración de los diferentes parámetros, que con una variable nosotros vayamos entendiendo cómo cambian. Esto es muy importante porque cuando existe una alteración de cualquier tipo, yo tengo que identificar si está afectada la parte mecánica, la parte de los volúmenes, la parte de la hematosis o si está involucrado algún otro sistema que esté relacionado con el sistema pulmonar. Que ustedes se ubiquen exactamente en dónde se encuentra la posible alteración. Pero para poder entender la alteración, tenemos que entender primero cuál es el funcionamiento. Entonces, los primeros parámetros que vamos a mencionar van a ser lo que corresponde a la parte mecánica. Y de aquí los parámetros más importantes que nos interesan sería primero la frecuencia respiratoria. Va a ser un parámetro que va a ser controlado por el sistema nervioso. Entonces, ¿quién se encarga del control de la frecuencia respiratoria? Los centros nerviosos de la ventilación, que ahorita no hemos hablado de ellos, pero corresponden a la parte de control autónomo. ¿Y a través de quién lo va a estar controlando? Lo va a estar controlando a través de los nervios que van a ir al músculo esquelético. Después tenemos el volumen corriente, ya es uno de los parámetros que nos interesan de la ventilación, que es ante una ventilación normal, una ventilación en reposo. ¿Quién va a controlar el volumen corriente? Nuevamente, el sistema nervioso, y el sistema nervioso lo va a hacer también a través del sistema musculoesquelético. Entonces, estos dos parámetros son muy importantes porque dependen entonces, aparte del propio músculo, aparte de la caja torácica, aparte del movimiento que se va a dar articular, va a depender del control que ejerza el sistema nervioso. Después vamos a tener otros parámetros que son muy importantes, como sería la saturación de hemoglobina, que de quién depende la saturación de hemoglobina. Entonces ya dijimos, el primer parámetro importante para la saturación de hemoglobina va a ser de la presión parcial de oxígeno. Es el primer parámetro que nos ayuda a establecer cuánto de la hemoglobina va a saturar. Una vez que tenemos el primer parámetro de saturación de hemoglobina, va a darse el intercambio gaseoso y vienen los dos parámetros adicionales, que sería el pH. ¿Quién determina el pH? El pH va a estar determinado por los dos sustratos, por la cantidad de CO2 o por la cantidad de hidrogeniones más bicarbonato. Ahora, ¿qué otro parámetro tenemos aquí? Entonces tengo saturación de hemoglobina, pH y la concentración de bicarbonato. ¿Y de quién depende la concentración de bicarbonato? También va a depender de la cantidad de CO2 que voy a estar o también de la conjugación de bicarbonato con hidrogeniones. Y por último, vamos a tener otros parámetros importantes que en este sentido nos van a ayudar a entender cómo pudiera estarse oxigenando el tejido, que serían los propios gases. Y en los gases vamos a tener la presión parcial de oxígeno, que de qué depende, va a depender del aire inspirado, es decir, de la cantidad de PO2 que hay en el aire inspirado. Vamos a tener la PCO2, que de quién depende. También va a depender del aire inspirado, pero ambos, tanto la PO2 como la PCO2, también van a depender de quién. Van a depender de ¿Cómo estamos ventilando? Entonces, tanto PO2 como PCO2 de primera instancia dependen del aire inspirado. Ahora, punto número 1.
Si yo tengo una frecuencia respiratoria baja, lo primero que vamos a ver es un efecto sobre la PO2 o sobre la PCO2. Es decir, la frecuencia va a influir sobre cuántos gases van a entrar. Pero si la frecuencia respiratoria se mantiene alta, también vamos a tener efectos sobre esto. Obviamente, una frecuencia respiratoria baja, que me va a producir una baja de PO2, una elevación de PCO2. Ahora, si yo aumento la frecuencia, que va a producir una disminución de la PCO2 y un aumento de la PO2. Entonces, la frecuencia respiratoria es muy importante porque nos está determinando, si es que no existiera absolutamente ningún otro parámetro, ningún otro problema en la ventilación, nos estaría determinando cuánto de PO2 o de PCO2 puedo tener. Ahora, otra cosa muy importante, volumen corriente, va de la mano. Si yo tengo una frecuencia respiratoria alta, de inmediato también voy a modificar mi volumen corriente y mi volumen corriente también será alto. Caso contrario, si tengo una frecuencia respiratoria baja, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una disminución del volumen corriente. Y por último, la misma relación, un volumen corriente bajo, ¿a qué me va a llevar? Nos va a llevar a una PCO2 alta y una PO2 baja. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos, ¿por qué tiende a aumentar la PCO2? Porque no estoy expulsando el CO2 que se está produciendo como efecto del metabolismo. Entonces, por lo tanto, va a tender a aumentar. Si tenemos un volumen corriente bajo, va a influir directamente a que yo no puedo expulsar CO2 y el CO2 empieza a acumularse, empieza a aumentar. Pero si mi volumen corriente es alto, por efecto del aumento de la frecuencia, por ejemplo, entonces mi CO2 va a disminuir y en consecuencia el oxígeno que va a entrar es mayor. Entonces aquí tenemos esta relación entre frecuencia y volumen corriente. Ahora aquí también tenemos que considerar si estamos haciendo inspiraciones superficiales, inspiraciones normales o inspiraciones profundas. De estas relaciones, el hecho de que yo tenga una PO2 alta, inmediatamente sobre qué va a influir, sobre el porcentaje de saturación de hemoglobina. Entonces, la PO2 es uno de los factores más importantes para la saturación. Una PO2 alta producirá un aumento de la saturación, una PO2 baja producirá una disminución de la saturación. O sea, tengo una relación directa. Sin embargo, si tengo una PCO2 alta, ya habíamos dicho que van a competir oxígeno y CO2, y debido a que está la hemoglobina con una mayor afinidad a el CO2, va a influir de manera importante, produciendo ¿qué? Una disminución de la saturación de hemoglobina. Por otro lado, si tengo aumento de la concentración de hidrogeniones, es decir, o sea, esto va a ser igual a un pH bajo, igual a ácido. Si tengo un estado de acidez, también ya habíamos dicho, los hidrogeniones competir de manera importante con la saturación y va a tender a disminuir la saturación de hemoglobina. Entonces, cuando tengo estas condiciones, en muchas ocasiones la única forma de compensar es tratar de aumentar la PO2. ¿Para qué? Para que pueda yo elevar la saturación. Pero aquí sí va a depender pues, de cuánto tengo de acidez, cuánto tengo de PCO2
y cuánto tengo que aumentar la PO2. Bueno, por último, si nosotros tenemos un aumento de la PCO2, inmediatamente lo que sabemos nosotros es que se va a activar el sistema de amortiguamiento ácido-base. La curva, vamos a poner otra vez, vamos a tener la conversión de CO2 más H2O, que nos va a dar H2CO3 más H más HCO3. Y que habíamos mencionado que esta reacción es reversible. Entonces, con el hecho de que se incremente uno de los sustratos, la reacción se va a movilizar hacia esta dirección. Y entonces el aumento de PCO2 de inmediato va a producir un aumento de hidrogeniones, es decir, un pH bajo, es decir, un pH ácido. ¿Y qué otra cosa va a producir? Un aumento del HCO3, un aumento del bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato que se está formando en esta reacción sale del eritrocito. O sea, esta era la reacción que se llevaba a cabo dentro del eritrocito. Y una vez que se forma el bicarbonato, es sacado. Entonces, de tal forma que no vamos a poder integrarlo nuevamente en la reacción. Entonces voy a empezar a tener acumulación de bicarbonato fuera del eritrocito, pero también voy a empezar a tener aumento de hidrogeniones. Entonces un aumento de la PCO2 de inmediato me va a llevar a una acidosis respiratoria. Entonces una acidosis respiratoria va a depender del aumento de PCO2.